5 jugadores acreditando 14 puntos. Y cada una de estas se da de acuerdo a la funcionabilidad de la discapacidad que presenta el jugador. Aquí pues tenemos la clasificación 1.0, que en este caso yo también soy esta discapacidad, ¿no? Aquí la podemos encontrar en lesiones medulares o alguna discapacidad un poco ya más severa. En mi caso fue una secuela de cáncer, ¿no? A los 3 años. Y pues yo no tengo, se puede decir que sensibilidad de lo que es nivel T6 hacia abajo. Entonces, en esta clasificación 1.0, pues podemos encontrar discapacidades, lesión medular a causa de diferentes aspectos, pero que sean discapacidades un poco severas. Aquí puede ser de lo máximo para esta clasificación es de T7, T8 hacia arriba. Aquí les muestro un poco de lo que es la clasificación 1.0 en relación a la funcionabilidad. En esta puntuación, el jugador no tiene la fuerza para desempeñar movimientos en la parte frontal de su cuerpo. Al momento de estar jugando, y en mi caso, yo no tengo la suficiente fuerza para mantener el balón en la parte frontal con las dos manos, ya que por la poca fuerza en tronco me voy de frente. Y esto va a pasar bastante en esta clasificación de jugadores. Y posteriormente a esto, la silla que se utiliza para este jugador es completamente con alguna inclinación, que lo vamos a ir viendo más adelante, cada aspecto de la silla de ruedas que el jugador va a utilizar. En esta puntuación, que es la más, se puede decir, más severa, la silla completamente tiene que ir inclinada y le debe de generar al jugador que sus rodillas estén casi o un poco más arriba del nivel torácico, que es el pecho. Y pues aquí les muestro un poco del rango de movimiento en relación a la funcionabilidad que tiene el jugador categoría 1.0. Y esta parte sombreada que pueden observar aquí en la pantalla se puede decir que es toda la movilidad que el jugador tiene. Por ejemplo, bueno, yo les voy a hablar un poco de mi experiencia como categoría 1. Yo tengo fuerza, ¿no? En los brazos para poder desplazar sin ningún problema, porque aquí en el baloncesto sobre silla de ruedas, casi similar al básquetbol convencional, son en aquel básquetbol, son 2 pasos, tienes permitido 2 pasos, debes de botar, pasar o tirar a la canasta. Aquí en el básquetbol sobre silla de ruedas es lo mismo, nada más que son brazadas a la silla. Das 2 desplazamientos, tienes que pasar, botar, tirar a la canasta, o si no, procede a hacer una viola. Ahora nos vamos con la categoría 2.0. Aquí este jugador tiene un poco más de fuerza en lo que es la parte de tronco, ¿no? Tiene pues sí, la fuerza o destreza para poder sobresalir, ¿no? Tiene un poco más de estabilidad, su rango de movimiento es un poco más elevado al 1.5, ¿no? Aquí también una parte importante es que al momento de que uno da las brazadas, lo que es la categoría 1 y 2.0, no tenemos la fuerza necesaria para poder, se puede decir, darle la brazada a la silla. Puede ser diferentes formas de brazada a la silla de ruedas, pero lo más común para agarrar un poco más de impulso es poner las manos hasta la parte de atrás y deslizarlas hasta la parte de enfrente, en donde se acaba el diámetro de la rodada, ¿no? Entonces muchas veces tendemos a inclinar el cuerpo y aquí es donde se ve realmente si el jugador tiene o no tiene fuerza de tronco. Estas dos clasificaciones no tienen la suficiente fuerza para volver a incorporarse completamente recto a su silla. Necesitamos forzosamente usar las manos para sostenernos, ya sea de algún tubo de la silla, de las rodillas, para poder incorporarnos nuevamente. Y aquí el jugador tiene un poco más de estabilidad. Hay jugadores que pueden o no mantener las manos aquí, y aquí se ve muy notorio en la parte en cómo se va a realizar el tiro, ya que estos dos jugadores con algún impacto
o con algún cambio de dirección, se van a estar desestabilizando. Y aquí igualmente les menciono lo del rango de movimiento. Aquí ya el rango de movimiento para esta categoría incrementa un poco más en lo que viene siendo toda la parte frontal. E igual en los lados, para recuperar, para driblar, ¿no? Igual tienen un poco más de estabilidad. Y para tirar, pues igual, toda la parte de, se puede decir, es de discapacidad medular. Puede ser algunas complicaciones como discapacidad del mielo o algún accidente o alguna malformación, pero aquí también tienen una debilidad para lo que es la parte de tronco. Y pasamos a la clasificación 3.0. Aquí el jugador tiene una estabilidad y un fortalecimiento del tronco casi completo, en el cual su rango de movimiento se va a incrementar. Puede, en esta clasificación, como lo mencionaba, el poderse incorporar fácilmente, de darle una abrazada hasta la parte máxima de la silla e incorporarse a su posición normal, pero ya con ninguna dificultad. Ya esto ya es, se puede decir que normal, ¿no? Para esta clasificación. Y pues aquí ya lo que es el drible, lo que son los pases, lo que es el tiro, tiene un poco más de estabilidad al momento de realizar estas funciones, que igual están un poco limitado en la parte lateral, en cualquiera de sus dos lados, y eso por experiencia, ¿no? Y por los años que llevo jugando y por tener compañeros con esta clasificación, son débiles al momento de inclinarse por el balón a los lados y que el otro jugador le ataque o le presione el balón, ya que igual tienen un poco de discapacidad o de no tan fortalecido la parte de las lumbares. Entonces eso le va a afectar bastante en poder hacer sus movimientos y ya al momento de estar jugando. Y también aquí tiene él la facilidad de dar los pases, como lo comentaba, un poco ya más específicos. Él tiene la fuerza, todo el rango frontal y tiene la fuerza para sacar el balón atrás de la cabeza hacia adelante. Su rango de movimiento de él es un poco más estable y puede desempeñarse mejor en cancha. De hecho, ya más adelante tengo algunas fotos y igual algunos casos de jugadores para que vean la diferencia entre jugador. Pueden ser capacidades o físico, se ven físicamente diferentes. E igual aquí les dejo, les pongo lo que es el rango de movimiento. Esta clasificación categoría 3 ya tiene la parte de rango de movimiento frontal y también en todo lo que es la parte de abajo de la silla. Él puede recuperar el balón en la parte de las piernas, ¿no? Si le llega a ir o cualquier cosa, ya tiene ese movimiento un poco ya más establecido, ya tiene un rango de movimiento mayor a la categoría 1, a la categoría 2, en cuestión a fortalecimiento y en cuestión a un nivel ya más específico de fuerza del tronco. Ya sin ningún problema, él ya va a poder generar todo este desempeño. La categoría 4.0, por lo regular, son casos de amputaciones. Puede ser alguna persona que haya tenido algún accidente, ¿no? Que es por lo regular lo que nos encontramos en el básquetbol sobre silla de ruedas. Tuvieron algún accidente de auto, moto, o por alguna enfermedad, póngase cáncer, ¿no? Como la mía. He conocido chavos que han perdido los miembros inferiores. Por lo regular, cuando un jugador llega al equipo, ¿no? O uno que ya tiene esa experiencia, ves a una persona amputada y ya en automático generas esa parte de que es categoría 4 por todo el rango de movilidad que tiene. Y aquí lo único que se ve afectado es un poco la fuerza, ¿no? De donde salen las amputaciones. Él puede sostener sin ningún problema el balón en la parte frontal. Todos sus rangos de movimiento en la parte frontal están excelentes, ¿no? Es un poco más débil en el lado que presenta la amputación. Si es la pierna derecha, pues su lado débil es la pierna derecha o todo el lado
derecho, porque se le va a desestabilizar un poco la silla. Sus sillas de ellos, por lo regular, van un poco más compactas y su rango de movimiento y fuerza y desempeño al momento de driblar, pasar o tirar, pues es más efectivo a comparación de las otras categorías que lo veíamos, ¿no? La categoría uno y 2 por lo regular juegan en la posición de ala o son más para tipo defensa. Hay algunos jugadores o casos en donde son muy buenos para tirar de 3, ¿no? Que es lo que su como forma dentro de la cancha. El categoría 3 por lo regular lo ocupan como centro, ¿no? Y el categoría 4 y 4.5 que lo vamos a ver próximamente, bueno, en la diapositiva que sigue, son los mencionados postes, ya que su altura y toda la parte física, ¿no? De ellos está completamente entera. Las otras clasificaciones, pues hay muchas discapacidades, ¿no? Y pues se han visto, ¿no? Hay lesión medular, hay enfermedades degenerativas como artriposis, mielomeningoceles, alguna malformación al momento de nacer, ¿no? Y aquí por lo regular son gente que sufre un accidente y que se les debe de amputar algún miembro de la parte de las piernas. Y aquí igual ya podemos ver que ya su rango de movimiento pues incrementa a comparación de las demás categorías, ¿no? Aquí completamente pues el rango de movimiento está súper específico y lo que les comentaba, el lado que el jugador tiene la amputación o doble amputación es donde le va a afectar más que nada al funcionamiento a la hora de estar jugando, es su lado débil. Y pasamos a la clasificación más alta, que es el 4.5. Aquí la discapacidad puede ser, y es muy leve, puede ser alguna amputación por debajo de rodilla. La clasificación 4 que vimos anteriormente se le da a los jugadores que presentan una amputación, pero que su amputación sea, a, se, se menciona arriba de los 2/3 de lo que es el fémur. Si está un poco más abajo, ya pegando a rodilla, pasa a ser categoría 4.5, ya que por ese mínimo detalle tiene un poco más de estabilidad. O puede ser alguien que sufre algún desgarre de lo que es el talón de Aquiles. Por ejemplo, aquí algo muy mencionado, ¿no? Y que yo vivo día con día, ¿no? Yo tengo un hermano que pues tiene una discapacidad muy leve, de nacimiento sufrió pues una luxación del fémur. Él tiene su gemelo y pues venían los dos prácticamente en la misma placenta. A la hora de que el doctor lo saca, pues le luxa el fémur y posterior a eso se mete a lo que es ortopedia, pero la inclinación del fémur quedó un poco a 2 centímetros. Posterior a eso se fue a jugar fútbol, lo barren y la pierna tiende a rotar. Entonces, de ser algo así muy leve, pasa a ser completamente esto, que le dio la facilidad de poderse integrar al básquetbol sobre silla de ruedas y actualmente pues es jugador y yo lo entreno y está en el equipo en donde les comentaba que actualmente me estoy desempeñando como entrenador. Aquí su rango de movimiento del 4.5 pues es bastante a comparación del otro, no tiene ninguna dificultad para pasar, driblar, tirar o hacer algún cruce. Y las clasificaciones altas y lo que es esta, tiene mucha movilidad en lo que es la parte de cadera, ya que movimiento de cadera tiene bastante y se ayuda de ya lo que es la fuerza y estabilidad de las dos piernas, que le ayudan a direccionar la silla. Entonces, al momento de que ya se está jugando en cancha, al 4.5 le pueden impactar o pegar y él no va a sufrir ningún desestabilidad o puede incorporarse bastante fácil a comparación de las otras categorías. Y aquí como lo vemos en la imagen, pues su rango de movimiento está completamente pues en acción, ¿no? Y aquí un poco de imágenes, ¿no? De los jugadores de diferentes países. Actualmente el campeón mundial en Juegos Olímpicos y mundiales es Estados Unidos, que es una potencia. Posterior sigue Canadá, Japón,
esta pandemia pues ha ayudado bastante al rendimiento de estos equipos, ¿no? Japón unos cuantos meses, ¿no? Del otro año, pues despegó de rendimiento y pues pudo llegar a jugar la final en el Mundial de básquetbol sobre silla de ruedas. Y como ya se los comentaba, la IWF pues es la más importante porque es aquella que regula tanto esto de las categorías, ¿no? Tienen médicos especialistas para la clasificación. Empiezas con una clasificación, se puede decir, nacional, ¿no? De cada país. Y posterior a eso, si vas a unos juegos internacionales, vuelves a pasar por este proceso de clasificación, pero ya por la IWF, que tiene especialistas en este parámetro. Estas clasificaciones pueden ser tentativas a nivel nacional. Cuando llegas a un nivel internacional, te vuelven a valorar ya que te enfrentas a un nivel de rendimiento y estructura diferente, ¿no? Al que manejamos ya sea aquí en México, en Colombia, pero bueno, ya a nuestra zona de confort. Y posterior a eso, la categoría puede o no puede subir. Como lo comentaba, hay categorías intermedias, que es el 1.5, el 2.5, el 3.5, que no se las, bueno, que no están presentadas, pero esta clasificación del 1.5 queda, ya que hay algunas discapacidades que pueden tener algunas de las estadísticas de la clasificación y otras de diferentes clasificaciones. Entonces pueden regularse para llegar a un punto medio en donde puedes tener estabilidad de tronco, pero no se puede mantener de pie. De la categoría 3 en adelante, los jugadores pueden mantenerse de pie y caminar por sí solos. Es una discapacidad muy leve. Entonces, todo esto lo toman los clasificadores para poder saber si está o no. Las modalidades de juego, el básquetbol sobre silla de ruedas, las mismas. Aquí lo que varía un poco es el reglamento en cuestión al contacto de la silla, porque este deporte es bastante modalidad de juego. Si hay un impacto y es en las llantas o en la parte trasera, muchas veces se considera como foul porque lo están haciendo intencionalmente. Para que no sea foul, la silla del jugador se debe de adelantar para poder enganchar completamente al jugador. Si solamente se produce el impacto, el jugador que no lleva el balón, lo hace intencionalmente para pues generar una desventaja, ¿no? Aquí, como les comentaba, para que un jugador pueda entrar, tiene que estar primero clasificado y tener una silla realmente específica a lo que es el baloncesto sobre silla de ruedas. Cada deporte tiene su silla, ¿no? Lo hemos visto en el atletismo, que hay chicos de pista, ¿no? Que la silla es completamente larga y de 3 ruedas. La modalidad de la bala, que es el banco. Hay sillas para danza, hay sillas para tenis. La silla de básquetbol tiene que ser específica de acuerdo a las características y a nivel internacional y nacional debería de estar regulado y está regulado a nivel internacional para que, de acuerdo al reglamento, hay medidas que deben de cumplirse. En cuestión de altura de lo que es la categoría 1.0 a la 3, tiene permitido hasta 60 centímetros del alto del asiento. Las categorías 3.5 en adelante solamente tienen 58 centímetros. Esto para ver una compensación en cuestión de alturas, porque por lo regular las categorías altas, que es la 4.5 y la 4 y la 3, muchas veces son gente pues bastante alta, ¿no? Entonces, para regular eso de que también no haya una tanto desviación en alturas, están las medidas específicas para todas estas sillas de ruedas. Y como les comentaba,
Cuando se inició el básquetbol en aquellos años, se jugaba con este tipo de silla, que es la silla ortopédica, ¿no? Que conocemos que habitualmente está en los hospitales, la usan los señores de la tercera edad, pero pues era lo que había en aquel tiempo. Posterior a eso, cuando ya va evolucionando un poco más la tecnología y están pasando los años, llegamos a este punto que es la silla roja. Aquí, como les comentaba, pues podemos ver las llantas grandes que están inclinadas, se le da esta inclinación para lo que es la estabilidad. Tienen la parte de enfrente la defensa y en la parte trasera, como les comentaba, puede ser de una o de dos llantas. Aquí, dependiendo de la categoría, por ejemplo, las categorías bajas, que es la uno o categoría 2, la parte de su respaldo debe, por estabilidad o depende del jugador, ser un poco más alto. De en adelante, la categoría 2.0 o 2.5 en adelante, ellos por lo regular, de acuerdo al jugador, casi no tienen respaldo, ya que en cuestión a movilidad les quita rango de movimiento. También el reglamento de la IWF menciona que debe de haber amarres, debes de estar completamente sujeto a la silla y hay amarres específicos para cada jugador. Por ejemplo, la categoría 1.0, que pues soy yo, se distingue porque llevamos lo que es un amarre puede ser alguna faja o algún velcro o algo en la parte del abdomen, que nos va a dar un poco más de estabilidad y nos va a llevar a estar sujetos a nuestra silla. En adelante las otras categorías no lo llevan porque pues tienen un poco más de rango de movimiento, tienen fuerza en el tronco, pero pues en cuestión de reglamento sí deben de estar completamente sujetos a las sillas. Algo muy importante con las categorías altas, lo que son amputados y los categoría 4.5, si llegan a despegar las piernas o la pierna de lo que es su estribo, que es donde se apoya, está en la parte baja, es considerado como viola. Bueno, aquí ya más que nada entramos a una parte de desarrollo y de cómo dirigirse a las personas, ¿no? Para lo que es el entrenamiento. Tenemos que saber que cuando llega con nosotros una persona con discapacidad y se quiere integrar a cualquier deporte o en específico al básquetbol sobre silla de ruedas, pues por lo regular siempre nos llega como aquí en la imagen, ¿no? Una persona que puede venir con una silla ortopédica, una silla de uso diario, ya que hay sillas de uso diario que, como su nombre lo indica, es únicamente para poderse mover en la calle, ¿no? Entonces, por lo regular siempre nos llegan así, o pueden llegar en muletas, ¿no? Entonces, lo que yo he visto, ¿no? Y desde mi punto de vista como entrenador, siempre es el hacerse, sí, integrar a la persona con discapacidad, generar primero la confianza, ¿no? De que llegan luego muchas veces ya con algunos traumas de su discapacidad, ¿no? En donde se aferran a no subirse a la silla de ruedas porque pues no se quieren sentir como que un poco limitados, ¿no? Esto más que nada pasa con las categorías altas, con las amputaciones, porque me ha tocado y he platicado con gente en donde dicen, bueno, pues yo puedo caminar, ¿no? No me tengo que subir a una silla de ruedas, ¿no? Pero ya posterior a que le explicas un poco que pues, el deporte se juega en silla de ruedas, no tienes que estar en una silla de ruedas si pues quieres jugar. Es un poco difícil, pero pues hay que ponerse en las llantas, ¿no? O en los pies de las otras discapacidades. Hay que jugar esa parte de hacerlos sentir bien, integrarlos poco a poco, superando su discapacidad para poderles generar también una confianza y poderlos atraer a este deporte que es el básquetbol sobre silla de ruedas. Bueno, una anécdota, ¿no? En aquel tiempo que yo inicié, yo de hecho ya tenía la fortuna, ¿no? De conocer este deporte desde los 6 años, pero pues en cuestión de desarrollo, pues todavía era una edad muy temprana. Yo inicié a los 11 años, entonces, pues yo igual completamente llego en una silla ortopédica, ¿no? Con esta parte de, pues sobrepeso, de no sentirme pues como que adaptado a la sociedad, ¿no? Esto fue y es algo que podemos agarrar, ¿no? En cualquier deporte paralímpico, el hacer sentir a la persona pues incluida y que puede ser algo más de su vida, ¿no?
porque muchas veces las personas con discapacidad, y lo estoy generalizando en, no sé, si una persona con discapacidad hablo por ellas, ¿no? Es hacerlos sentir pues en confianza, integrarlos y posterior a eso enseñarles que pues, pueden llegar a un potencial super alto, ¿no? Y pues como aquí lo vemos, ¿no? Pasamos de lo que es la parte de cómo nos llegan las personas con discapacidad, ya superando o no superando en totalidad como que esa aceptación de que ya tienes una discapacidad, ya no va a ser la misma calidad de vida que tenías, ¿no? Porque está la parte de que son discapacidades de nacimiento o que son a muy temprana edad, y otras en donde se ve reflejado que sufren algún accidente o alguna enfermedad los limita, ¿no? Entonces, hacerlos sentir e integrar pasar de esto a ya una parte competitiva, ¿no? Y bueno, actualmente pues estoy todavía desarrollando, ¿no? Un pequeño, pues sí, canal de YouTube, en donde pues mi prioridad es como que llevar paso a paso lo que es el entrenamiento sobre silla de ruedas del básquetbol, ir dando como que esos fundamentos, ¿no? Y posterior a eso, crear material para los entrenadores y para gente que vaya conociendo este deporte, vaya pues teniendo tips, ¿no? Porque, bueno, yo hablo aquí por México, ¿no? Yo soy de la zona céntrica de aquí de México, entonces el nivel es un poco más competitivo y hay como que una poco más de aceptación, ¿no? En estados de la República, pues muchas veces el nivel no es tan como esperábamos, pero más que nada por la información, les hace falta información. Entonces, planeo crear esta parte del canal para instruir, dar consejos y haciendo planes de entrenamiento para llevar más allá lo que es el básquetbol sobre silla de ruedas aquí en México. Y bueno, pues esta es como que una poca explicación de lo que es el baloncesto sobre silla de ruedas. No sé si todo un tema grande, ¿no? Meternos completamente en específico a cada deporte, pero pues lo quería hacer con los puntos más básicos y posterior a eso, pues ahorita que ustedes tengan la oportunidad de hacer las preguntas, pues ir contestando de acuerdo a lo que, a lo que ustedes tengan de duda. Buenas, sí, perfecto. Le agradecemos, de verdad que bien interesante todo esto. Vamos a dar paso a las preguntas y respuestas, profesor José Manuel. Entonces, no sé si por ahí quieran levantar su mano, le quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Vamos a abrir en este momento los micrófonos para que ellos mismos puedan activarlos y puedan interactuar con nuestro ponente. Ya pueden activar desde este momento su micrófono ustedes mismos para que puedan interactuar con el ponente. Me dice Fernando Olvera, dice, solo preguntar qué habilidades se deben desarrollar los paratletas para este deporte. Bueno, como aquí el básquetbol sobre silla de ruedas es una parte motriz, deben de tener una parte motriz, pues sí en específico lo que es el fortalecimiento del tronco. Y en categorías que son altas, fortalecer igual la parte inferior, ¿no? Porque muchas veces tienden a descuidar lo que es la estabilidad de la parte de las piernas y a ellos pues sí es una gran desventaja. Entonces, como tal, fortalecer lo que son la parte de los brazos, lo que es el tronco, y en categorías altas, pues la parte inferior. Por lo regular, pues lo que más ocupamos son los brazos, ¿no? Entonces debe estar fortalecido completamente los brazos para que no haya ningún desgarre o alguna lesión y posterior a eso, pues tener un rendimiento óptimo.
Igual si tienen la oportunidad de igual buscar en YouTube de hecho hay muchos partidos a nivel mundiales, paralímpicos, en donde pues básquetbol